El problema es sobre la solución. Ya una vez con... Y ya para el siguiente ejercicio, y ya una vez obtenido... Muy buen día, mi nombre es Adrián Arturo Ayala Sánchez y hoy les voy a presentar un problema sobre torres empacadas y empezamos. Primero les debo de hablar un poco más sobre las torres empacadas y consiste en una columna cilíndrica equipada con una entrada de gas y un espacio de distribución en la parte inferior, una entrada de líquido y un distribuidor en la parte superior. Salidas para el gas y líquido por la parte superior e inferior respectivamente y una masa soportada de cuerpos sólidos inertes que recibe el nombre pues de torre empacada, y esto se puede apreciar un poquito más en las imágenes, en la imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha. Bueno, el líquido entrante, ya sea disolvente puro, eh, eh, de una solución diluida de soluto en el disolvente, recibe el nombre de licor débil o de baja concentración y se distribuye sobre la parte superior del empaque mediante un distribuidor, y en operación ideal moja de manera uniforme la superficie del empaque. Sin embargo, como sabemos, no, en la vida real esto no sucede así, sucede una canalización, pero pues se verá un poquito más adelante. Eh, y el gas que contiene el soluto, o también se le puede llamar gas rico, entra en el espacio de distribución situado debajo del empaque y asciende a través de los a través del empaque en contracorriente con flujo de líquido. El empaque proporciona una gran área de contacto entre el líquido y el gas, favoreciendo así un íntimo contacto entre las fases. El soluto contenido en el gas rico es absorbido por el líquido fresco que entra en la torre, y el gas diluido o agotado sale de la torre por la parte superior. El líquido se enriquece en el soluto a medida que desciende por la torre, y el líquido concentrado, llamado licor concentrado, sale por el fondo de la torre a través de la salida del líquido. Y ya una vez teniendo estos un poquito más claros estos conceptos, pues pasamos a la parte del problema. Nuestro problema dice: se va a construir una torre empacada con monturas Intalot de cerámica de 1 pulgada. Esto es importante recordarlo, se van a utilizar tablas más adelante para tratar una alimentación de 2500 pies cúbicos de gas por hora. El contenido de amoníaco del gas que ingresa es del 2% volumen. Agua libre de amoníaco se utiliza como absorbente. La temperatura del gas y la del agua que ingresan es de 68 grados Fahrenheit. La presión es de 1 atmósfera. La relación entre flujo de líquido y el flujo del gas es de 1.25 libras de líquido por libra de gas. También igualmente vamos a utilizar una tabla más adelante con ese dato. Y lo primero que nos piden es si la caída de presión del diseño es de 0.5 eh, eh, 0.5 pulgadas de agua sobre pie de empaque, cuál debería ser la velocidad máxima de gas y diámetro de la torre. Y la segunda parte nos pide que debemos de estimar la relación de velocidad del gas con la velocidad de inundación, usando una correlación generalizada y además usando los datos específicos de las monturas Intalots. Lo primero que vamos a hacer es sacar el peso molecular del aire, y vamos a utilizar la fórmula de densidad. Ah, también debemos de sacar el peso molecular del amoníaco más el aire, lo cual nos va a dar de 28.76 kilogramos sobre kilomol. Posteriormente, utilizando la fórmula de Pavo-Rodón, vamos a sacar los moles de la mezcla de amoníaco-aire, el cual nos va a dar de 29.46.
y posteriormente vamos a sacar la masa de la mezcla, nada más multiplicando el peso molecular por los moles, por los kilomoles. En este caso nos daría de 1868 libras, y con nuestra fórmula anterior de la densidad vamos a sacar la densidad del flujo del gas, la densidad del gas, el cual sería de 0.074 libras sobre pie cúbico. Ya con los resultados anteriores se va a determinar la densidad del líquido. Se va a determinar la densidad del líquido a condiciones termodinámicas descritas en el problema, que en este caso sería de 20 grados centígrados, el cual nos da de 62.3 libras sobre pie cúbico. Ahora vamos a utilizar esta relación que es el flujo del líquidos entre el flujo del gas a la raíz cuadrada de la densidad del gas entre la densidad del líquido, el cual nos da de 0.0433, y este dato se va a utilizar posteriormente en una gráfica. Ya con el dato anterior nos vamos a nuestra tablita que se muestra en la parte superior derecha, y debemos de ver cuánto vale el factor de empaque para las monturas Intalots de 1 pulgada, el cual es de 92. Y una vez obtenido el valor de 0.0433, nos vamos a nuestra gráfica que se muestra en la parte derecha inferior, y como es el valor de las abscisas, damos lectura al valor del factor de capacidad por el factor de empaque elevado a la 0.5 por la viscosidad del líquido expresada en CST elevado a la 0 a la CF elevado a la 0.05, el cual nos da un valor de 1.38, y de ahí vamos a despejar el factor de capacidad, que nos va a dar un valor de 0.144, y vamos bueno, utilizando pues la ecuación mostrada, vamos a despejar la velocidad superficial, pero eso pasamos a la siguiente diapositiva. Una vez despejada la ecuación anterior, podemos calcular nosotros la velocidad, sí, que nos da de 4.16 pies sobre segundo, y para calcular la velocidad del flujo del gas lo vamos a multiplicar por su viscosidad, por su densidad, por 3600 para convertirlos a horas, y posteriormente ya bueno, ese dato nos da de 1120 libras sobre pie cuadrada por hora, y eso vamos a multiplicarlo por 125 para calcular la velocidad de flujo de líquido, que nos da de 1400. Posteriormente vamos a calcular el área de la sección transversal, y nos va a dar un valor esta ecuación es la velocidad en libras sobre hora entre el flujo másico, que viene expresado como libras por pie cuadrado sobre hora, los cuales esos datos ya los tenemos, ya los conocemos, y nos da de 1.665 pie cuadrado. Posteriormente vamos a calcular el diámetro de la columna en la siguiente diapositiva. Bueno, y ya con los datos anteriores debemos de determinar el diámetro de la columna, bueno, o considerando una columna cilíndrica, y pues nada más esto es 4 veces el área sobre pi a la raíz cuadrada, y ya conocemos el área, que lo calculamos en la diapositiva anterior, de 1.665, y nos da de 1.6 pies. Posteriormente
En el inciso B, debemos de determinar qué tan próxima se encuentra de la inundación a nuestra columna y se tendrá que comparar el factor de capacidad sobre el factor de capacidad de inundación inminente. Y pues recordemos que este valor está en 2, entonces debemos de hacer una extrapolación para una caída de presión de 2 pulgadas de agua sobre pie de empaque. Y como esto no lo tenemos en nuestro gráfico, porque llega hasta 1.5, justamente por eso debemos hacer la extrapolación, como se muestra en la gráfica de la derecha. Aproximadamente nos da de 1.95 y nuestro nuevo valor es de 0.2033 y el porcentaje de inundación, haciendo pues la respectiva división multiplicada por 100, es del 70% de su capacidad de inundación. Y con esto ya terminamos el problema.